Bienvenidos a Cards, Numbers and You. Mi nombre es Franz y esta es una lectura para todas aquellas personas que tienen el número 3 en la posición del karma o la personalidad. Si quieres saber más acerca de los aspectos del alma, tengo un video en el cual explica y cómo sacar esos números. Así que si tienes un 3, esta lectura es para ti para el mes de abril. Vamos a ver qué nos dice el tarot de Nefertari. Ahora vamos a ver qué nos dice el Muja Tarot, que es un tarot que es resbaladizo. A mí me gusta este tarot, pero Dios mío, que mucho resbala. O sea, si no fueran las cartas tan bellas, ya me hubiese... bueno, no vamos a dejarnos de quejar porque lo que siempre dice el Muja Tarot va al grano y nunca miente. Así que vamos. ¿Qué nos tiene para el número 3? No, tú no. A veces deja saber cuándo es. Vamos a ver qué nos dice el oráculo de Auset o Isis, que es el otro nombre de esta diosa maravillosa. Y yo que ahora mismo estoy en Egipto, creo que es muy apropiado usar estos mazos mientras esté en este país. ¿Qué consejo nos da para aquellos con karma o personalidad 3? Y finalmente el oráculo de las semillas estelares. Dios mío, ¿qué me pasa? A ver qué nos tiene que decir de consejo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Wow, 3 y 3. El 3 de bastos con el 4 de pentáculos. O el 4 de oro. Es muy interesante porque aquí nos está hablando de valores. No solamente valores materiales, pero también valores de lo que es la moral, de lo que se siente hacer bien y no hacer bien. Ahora mismo hay algunos proyectos y unas decisiones en tu vida en las cuales se te llama a ver hacia el futuro. Y sin embargo, por el otro lado hay una resistencia. Tienes algunas tendencias, puede ser que sea influencia paterna o que hayas crecido pensando que el dinero no crece en los árboles. Entonces es como una necesidad de siempre estar aguantando el dinero y estar aguantando las cosas. Y eso para una persona que tiene karma 3 o personalidad 3 es todo lo contrario. Así que te está llamando a tener un buen juicio de los bienes materiales, pero al mismo tiempo ser conducido siempre y cuando vaya con tu moral hacia algo productivo en tu vida. Vamos a ver qué nos dice. Nos sale Bast, que es la diosa del placer y el júbilo. Y ella nos está diciendo que es momento de que tú te tomes un momento y pienses que realmente es importante en tu vida. Porque a veces pensamos de que hay ciertas comodidades que son importantes cuando al fin y al cabo hay otros placeres en la vida y otras satisfacciones que son mucho más simples y llenan más. Y vamos a ver qué nos dice el oráculo de las semillas estelares. Eres un niño de oro, o una niña dorada. Nos habla de el niño interior, ternura e inocencia y también regalos místicos. Es muy posible que seas una persona con ciertos dones y por estar tal vez en esta energía, ¿no?, de esta figura paterna que te ha influenciado, que ha sido muy rígida, ahora te está pidiendo el niño interior que le des atención, que le des amor y que goces de las cosas en la vida que no cuestan dinero, pero que llenan el corazón. Si te gustó esta lectura, dale like, deje comentarios, comparta. Muchísimas gracias.